Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que aceptaron estar aquí en nuestro estudio de la Ciudad de México de CNN para hablar de una campaña, para hablar de un impulso muy importante para romper el silencio de las personas que han en diferentes momentos sufrido tortura sexual en México. Estamos hablando de varios casos que se han agrupado para esta campaña. Es una campaña que pues se ha presentado en estos días y que nos habla efectivamente de lo que ha sucedido en los últimos años con algunos elementos, algunos casos, como digo, que han incluso llegado a la justicia internacional, pero que de muchas maneras hay que insistir en ellos por su alcance, por su significado y por la trascendencia precisamente de romper el silencio. Gracias por estar aquí a Javier Hernández Valencia. Javier es el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y está aquí pues como parte precisamente de este esfuerzo del que participan varias organizaciones. Gracias por estar aquí, Javier, bienvenido. Gracias, y gracias a Claudia Medina, que es una de las mujeres que fue víctima de tortura sexual, cuyo caso está en esta campaña, cuyo caso está expuesto, así como está expuesto el caso de Verónica, el caso de Miriam, el caso de las mujeres denunciantes de abuso y de tortura sexual, en Atenco. Está el caso de Inés, el caso de Valentina y el de Claudia Medina. Gracias por estar aquí, Claudia, bienvenida. Gracias por participar en este programa. Javier, me gustaría, si te parece, que nos cuentes cuál es el alcance, la idea de presentar conjuntamente estos casos, de echar a andar una campaña como esta. Pues hay varias cosas que hay que hilvanar y a la vez visibilizar. El primero, que los casos tienen diversos estados de retraso en su resolución judicial, pero que en conjunto revelan que ejercer violencia sexual contra las mujeres no parece generar una prioridad y una especialización para no solo atender los casos en justicia, por lo tanto lucha contra la impunidad, sino también reparar el daño y por lo tanto buscar que estos casos no se vuelvan a repetir, porque estos casos se siguen repitiendo. Y entonces un poco el contexto, agradeciendo que tú le des importancia al tema, sobre todo en seguimiento de la visita de 2 semanas que acaba de culminar en México el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura. El contexto es que tal vez somos un mundo muy pequeño de especialistas del mundo jurídico que sabemos que la violencia sexual, la violación sexual ha sido ya considerada entidad como tortura. Un poco para ese sabor académico al que acabo de yo evocar, durante mucho tiempo en el sistema interamericano tuvimos el dique de una sentencia de la Corte en el caso Loaiza, un caso contra el Perú, de una mujer que fue violada por Fuerzas Armadas y torturada, golpeada de manera salvaje. Pero ya en el momento del juicio ante el sistema interamericano, aun cuando la comisión, que actúa en este caso como cuasi fiscal, había presentado tanto los casos de los golpes y la tortura como de la violación como parte constitutiva de tortura, no se pudo documentar de manera fehaciente la violencia sexual y la Corte no se pronunció sobre la violencia sexual, la violación como tortura. Eso ha cambiado y ha cambiado gracias a el activismo, los casos, también la impunidad y por lo tanto los bloqueos a nivel de cortes nacionales y la necesidad de ir otra vez a la Corte Interamericana, y es allí donde el caso de Inés y Valentina, Inés Rosendo y Valentina Cantú, caso de México, pone nuevamente el tema de la tortura como violencia sexual, y esta vez la Corte sí se pronuncia, y entonces la sentencia contra México en el caso de Inés y Valentina rompe ya eso que había sido nuestro primer dique jurídico durante varios años. Queda claro entonces ahora, y esto hay que sacarlo fuera del circuito de los conocedores, que la violación sexual es tortura. Y así lo dijo el relator también en sus observaciones preliminares, y es algo que queremos otra vez con los casos, con las víctimas, destacar. No solo para que
las autoridades tengan cuidado, atención, acción urgente, sino además para que las sociedades se despercudan de esta idea de que violar a las mujeres es parte del cuadro aceptable dentro de nuestras sociedades, particularmente en América Latina, profundamente patriarcales, pero es que patriarcales también pueden ser sociedades asiáticas o sociedades musulmanas. La diferencia es que las nuestras son patriarcales y violadoras de mujeres. Y entonces, y con esto cierro, si volvemos a otro de los casos emblemáticos de México en el sistema interamericano, el caso de Campo Algodonero, de mujeres asesinadas, ¿no?, en la frontera, en el estado de Chihuahua, pero que se extiende al conjunto de la vastísima frontera norte de México, la impunidad del crimen de mujeres, y entonces que mujeres sean asesinadas y o que sean violadas y luego asesinadas y o que sean violadas y sobrevivan a la violación, ¿no es prioridad? Totalmente. Javier Hernández Valencia, bueno, has hecho una explicación muy clara sobre por qué esta campaña, sobre qué sentido tiene efectivamente hablar de la violencia sexual como tortura. Bueno, nada más para agregar un dato, a nivel internacional acaba de comparecer el Vaticano ante la Comisión de Naciones Unidas, la Comisión Especial de Naciones Unidas sobre el tema de la tortura, y bueno, se planteó el tema de la pederastia clerical, los abusos sexuales contra menores, como un tema también de tortura en el mismo marco del replanteamiento conceptual precisamente del tema violencia sexual y tortura. Claudia Medina, en esta campaña, como ha dicho Javier, están varios casos, varias historias, algunas más conocidas que otras, historias que han llegado incluso, como lo menciona Javier, a la justicia internacional. El caso de Claudia Medina es el caso de una mujer torturada, así es, una mujer perseguida, una mujer inocente, y que sobrevives a esa violencia sexual y que sobrevives a esa tortura y que has decidido contarlo y lo cuentas con ganas de que no vuelva a pasar, con la intención de ayudar para que no vuelva a pasar. ¿Qué sucedió con tu historia, Claudia? Después de la pausa nos cuentas. Volvemos. Regresamos en esta conversación con Javier Hernández Valencia y con Claudia Medina en el marco de esta campaña Rompiendo el Silencio. Claudia, bueno, como he mencionado antes del corte, tu caso es el de una mujer que fue torturada y que fue perseguida y que ha sobrevivido a una historia fuerte. ¿Qué sucedió contigo? Bueno, a mí el día 7 de agosto del año 2012, yo me encontraba en mi domicilio, era en la madrugada. Entonces, de repente, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, adscritos al estado de Veracruz, entran a mi domicilio sin ninguna orden, sin decirme qué era lo que estaba sucediendo. Entraron hasta mi recámara, rompen la puerta de la recámara, me detienen en conjunto con mi esposo. Desde ese momento a mí me vendan los ojos y me vendan las manos hacia atrás. Posteriormente fui trasladada a una oficina. Yo rápido induje que era la oficina de la zona naval, que está a un lado del aeropuerto del estado de Veracruz, porque yo escuchaba claramente cómo aterrizaban los aviones y cómo despegaban. En ese lugar estuve aproximadamente 36 horas incomunicadas. Dentro de esas 36 horas a mí me torturan psicológicamente, físicamente y sexualmente. Posteriormente, una vez que ellos, a base de las torturas, ellos hacen un parte de puesta a disposición, fui trasladada a la Procuraduría General de la República en el estado de Veracruz. Ahí igual me sacan vendada de los ojos. Cuando yo llego a la Procuraduría y me doy cuenta que me presentan ante los medios de comunicación diciendo y argumentando que yo pertenecía a un grupo de delincuencia organizada, me doy cuenta que también ante los medios nos ponen lo que es drogas, armas y un sinfín de cosas, y igual me ponen en conjunto con otras personas a las cuales nunca yo había visto.
y me remiten a un penal femenil hasta Cieneguilla, Zacatecas, en el cual estuve, bueno, recluida 23 días. Gracias a Dios obtuve mi libertad bajo caución. Y pues actualmente estoy ahorita enfrentando un proceso donde estamos, bueno, ahorita en compañía de mis abogados interponiendo recursos, ¿no?, para amparos, para que pueda llegar a la veracidad de los hechos. Toda vez que yo soy inocente, nunca cometí ningún delito, y entonces por eso es el cual que, bueno, yo le pido a la justicia, al Poder Judicial de la Federación, que me permitan a la justicia, que permitan y que lleguen ellos a darse cuenta que han cometido un gran error, ¿no? El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, esta AC que lleva tu caso, que te ha acompañado en este proceso judicial, plantea, bueno, que eres inocente. Sin embargo, el proceso está abierto en términos judiciales. Tiene que haber un esclarecimiento final del tema, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, ¿en qué punto está? Bueno, ahorita en el punto está que, bueno, actualmente, como le repito, tengo 2 delitos, que el cual todavía no me los ha podido esclarecer, toda vez que ellos siguen afirmando que yo sigo, que yo tengo algo que ver en relación a la detención. Sin embargo, no tienen ellos ninguna algo con veracidad que digan efectivamente. Ellos, la única prueba que existe para ellos es la puesta a disposición o parte informativo que se realizó después de la tortura que a mí me realizan. ¿Frente a qué estamos, Javier Hernández Valencia, pues en este caso? Varias cosas que hay que, pues, desbrozar, porque obviamente Claudia está haciendo varias cosas al mismo tiempo. Por un lado está peleando judicialmente su inocencia, pero por el otro lado, que es donde tenemos que todos unificar criterios, está denunciando la tortura. No es lo que Claudia sugiere, pero es lo que a veces se infiltra en el debate sobre, además tan en boga en toda América Latina y en particular en la subregión Centroamérica y México, de mano dura. La idea de mano dura, de que todo vale contra, sea el terrorismo, o sea la delincuencia organizada, lleva a la expresión institucional de que podemos violar derechos. Y entonces se abre esta zona gris de, pues si le podemos hacer casi cualquier cosa, desde desaparecerlos hasta matarlos y violar a las mujeres, porque creemos que son muy malos, son delincuentes organizados, o son terroristas, o son guerrilleros. Lo hemos visto durante tantas décadas en nuestro país. Pero entonces hay que tener cuidado, pues. No es porque seamos inocentes que debemos ser inmunes y protegidos de la tortura. La tortura es inaceptable, como es inaceptable la desaparición forzada, como es inaceptable una ejecución extrajudicial, independientemente de la calidad de debate sobre seguridad ciudadana en el que estemos inmersos. O de la responsabilidad del individuo, en dado caso. Ese es el punto fundamental. Y el segundo capítulo de lo que aparece en el horizonte es que hay una práctica que no solo se circunscribe, pues, al estado de Veracruz, donde le ha tocado vivir esto a Claudia. Nosotros hemos presentado algunos casos ante autoridades en Nuevo León y ante autoridades de otros estados. Estamos en preparación como seguimiento de la visita del relator Juan Méndez, en el que, en efecto, la idea de que los operativos en los domicilios se hacen a estas horas de la madrugada, y uno puede entender la eficacia que eso tiene en términos policiales para encontrar allá a los sospechosos, inmediatamente se ven como entrando a un capítulo en el que ese todo vale, esa mano dura, ese autoconvencimiento de que las pistas que tenían son certeras, aun cuando solo den para un 5% de convencimiento, se revierte para obtener el 95% faltante por vía de la tortura. Y entonces, hombres torturados, pero por esa vía de la tortura, cuando hay mujeres, por vía de la violencia sexual.
Sí. Si me permiten, Javier, Claudia, déjenme hacer una pausa y regresamos hablando precisamente del significado y del alcance de estos casos en particular que se cuentan o se vuelven a contar y que se colocan, digamos, en esta nueva perspectiva de identificar con mucha nitidez que la violencia sexual es tortura y que eso hay que decirlo en todos los tonos posibles. Volvemos después de la pausa. Bueno, Javier y Claudia, estamos en la parte final. Esta campaña, Todas Juntas contra la Tortura Sexual, como dijimos, habla del caso Claudia Medina, que está aquí, Inés Fernández y Valentina Rosendo, que has referido también, el caso de Miriam López, el caso de Verónica Razo, el caso, bueno, de las mujeres denunciantes de violencia sexual en Atenco, que es un caso muy particular, Javier. Me parece que es importante también detenernos un momento en este en particular, porque ahí hubo un conjunto de acciones policíacas donde la violencia sexual contra manifestantes de una protesta social en México, bueno, se convirtió en una herramienta de dominio muy evidente, muy fuerte, muy grave e impune, por lo pronto. Es importante que menciones el caso de Atenco y ponerlo en perspectiva también de tu auditorio en la región. Un punto cero sobre esto. América Latina está viviendo un proceso ya extendido de movimientos sociales de base, que reclaman de manera pública, a través de manifestaciones, derechos sociales a proteger territorios, muchos pueblos indígenas involucrados, en mi propio país, en el Perú, movimientos sociales en el norte del país antimineros, grandes movilizaciones, tomas de espacios públicos, lo hemos visto en México también, etc. La represión de los gobiernos sobre estos movimientos se ha, digamos, puesto en evidencia como insatisfactoria en muchos niveles, el uso desmedido de la fuerza en algunos casos, la inviabilidad de los diálogos y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos en otros, pero en el caso de Atenco, la detención y violación sexual de un grupo de mujeres detenidas, lo cual sí se sale de marco, se sale de todas las parámetros. Exacto. Entonces, decir Atenco es también no solo decir México y los problemas de México y la impunidad en la violencia ejercida contra mujeres en México, sino la alerta a todos los movimientos sociales que tienen espacios de confrontación, a veces también con visos de violencia, que podrían estar ante este populismo punitivo que está tan en boga en América Latina en el debate sobre seguridad, el de la mano dura, ¿no? Crear condiciones también para que hayan abusos sexuales masivos, porque, digamos, un funcionario público, un policía, un fiscal o procurador presente en un interrogatorio en el que se viola a una mujer o se viola en grupo a una mujer, eso no es una casualidad, eso no es un desliz, eso es una orquestación objetiva de un abuso querido y deseado por todos los participantes y obviamente calculado y deliberado, sin un sistema de prevención fuerte, y ahora lo vemos, de sanción a quienes lo hicieron. Entonces, llegar a tribunales, ¿no?, es solo la punta del iceberg, cuando lo que tenemos como reto fundamental es un profundo debate sobre, primero, el uso de la fuerza, segundo, los temas de impunidad y sanción eficaz, no solo a las instituciones, sino a los individuos. Hay un mito que se ha creado sobre la idea de que si no se tiene acceso inmediato al kit médico para demostrar por vía de ADN la presencia de, y otra vez, discúlpame que sea gráfico, de semen o de rasgaduras o de moretones en las zonas vaginales y anales, no hay manera de probar violencia sexual. Y eso es un mito. Tenemos ya una serie de sistemas forenses que nos permiten, tiempo después, sustentar y médicamente probar, inclusive con test de baterías psicológicas, la existencia del trauma
por violación sexual. Y es un poco lo que también tenemos que poner a operar, es decir, todos nuestros sistemas judiciales, ¿no?, cruzándose de manos diciendo, no, ves que eso pasó hace 3 años, no hay ningún examen médico, no podemos ya intentar siquiera recuperar evidencia, y entonces todos a mirar a otro lado. Claudia Medina, nos despedimos. ¿Con qué mensaje dejas este programa? ¿Cuál es tu mensaje al participar en esta campaña? Bueno, en esta campaña yo decido participar porque me doy cuenta que no soy la única mujer a la cual ha sido torturada sexualmente. Yo decido alzar mi voz, decido hablar, como dice la campaña, romper el silencio, ¿no? Entonces, en esta campaña lo que nosotros estamos invitando a todas las mujeres que hayan sido torturadas, se unan con nosotros y que hablen y que digan, yo me muero de miedo, realmente, pero eso para mí no va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir en mi lucha y sin embargo a mí no me va a detener seguir hablando, seguir exponiendo todos mis casos. Entonces, lo que yo quiero dejarle a las personas que hayan tenido torturas, pues que se unan, que hablen, que no se queden calladas. Claudia, gracias por estar aquí para conversar. Gracias a usted. Gracias, Claudia. Y hasta la próxima. Javier, gracias por estar aquí y estaremos al pendiente pues de esta propia campaña que aquí han hablado de ella. En 2 frases, ¿qué van a hacer con la campaña? ¿Qué tipo de exposición? Pues hay varias cosas. El informe de Juan Méndez, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, hace específica mención en su informe preliminar a este tema, y si me permites que lo lea brevemente. El relator transmite al gobierno su inquietud respecto a las numerosas alegaciones recibidas relativas a torturas y malos tratos de mujeres en las etapas inmediatamente posteriores a su privación de libertad, incluyendo casos de menores de edad. Y esa tortura, como ya lo hemos visto, incluye la violencia sexual. Hay entonces una serie de recomendaciones que van a ser emitidas, recomendaciones específicas también sobre este tema, que se unen a un universo de recomendaciones, porque este no es un tema pues fuera de radar. Breves semanas estamos celebrando el 20 aniversario de la firma de la Convención de Belém do Pará, un instrumento con carácter y rasgo regional y sabor local, que es justamente de derechos y avance de derechos de las mujeres, y entonces nuestra región siempre avanzando en los marcos normativos, pero no avanzando tan rápido y por lo tanto abriendo la brecha, el divorcio entre el universo normativo y la realidad de la lucha contra la impunidad. Pues Javier, Claudia, gracias por estar aquí para contarlo y estaremos en contacto como siempre. Gracias por estar en CNN en esta noche y bueno, gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo esperamos mañana. Cuando piensas que ya lo has visto todo, te das cuenta que hay nuevos horizontes por descubrir, nuevas ideas que compartir. CNN ofrece para nuestro público fuerza, seriedad y profesionalismo, y eso marca un punto de diferencia. Para ser parte de hechos importantes, de momentos imborrables. Y nosotros te llevamos hasta ahí, cerca o lejos. Imparciales. Siempre en busca de la verdad.